Bienvenidos a la Escuela de Discipulado. Seguimos avanzando en este proceso. Todos aquellos que quieren aprender más, especialmente prepararse para ser evangelizadores, todos los que quieren ser discípulos auténticos del Señor, que escuchan su palabra para después ir a compartirla y hacer posible el proyecto de evangelización que el Señor sueña. Hoy los invito en esta lección para meditar en torno al tema de el seguir a Jesús al estilo de las bienaventuranzas. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy al estilo de las bienaventuranzas? Voy a compartirles un texto bíblico que nos va a iluminar en el tema que vamos a desarrollar hoy. Pueden buscar en su Sagrada Escritura el texto de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 23. Lucas 6, 20 al 23. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Dichosos los que lloráis ahora, porque seréis consolados. Dichosos seréis cuando la gente os odie, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la versión de las bienaventuranzas según San Lucas en el capítulo 6. También el capítulo 5 de San Mateo presenta las bienaventuranzas. Para los que quieran profundizar más, pueden ir al capítulo 5 y allí están las bienaventuranzas, una versión un poco más extensa. Sin embargo, elegí la versión de San Lucas porque San Lucas intuye un detalle importante para nuestro caso. Y es que dice San Lucas que Jesús, echando una mirada a sus discípulos, les propuso las bienaventuranzas. Mateo es un poco más extenso para hablar de las bienaventuranzas. Dice que viendo a la muchedumbre, Jesús subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque poseerán en herencia la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces tenemos esas dos versiones de las bienaventuranzas. Lucas con un detalle muy interesante, y es que Jesús dirige su enseñanza específicamente a los discípulos. Mateo, con una versión más extensa, plantea más elementos dentro de las bienaventuranzas y donde escuchan los discípulos, pero también la muchedumbre. Elementos interesantes del Sermón de la Montaña para el camino del discipulado.
seguir a Jesús hoy al estilo de las bienaventuranzas. Dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, que el sermón de la montaña es la nueva Torá que Jesús nos trae. ¿Qué es la Torá? La Torá es la ley y los profetas del Antiguo Testamento. El decálogo es la Torá, esas leyes que hay que cumplir. Pues la nueva Torá es la ley y es esta ley nueva de las bienaventuranzas. A propósito que nombré el libro Jesús de Nazaret, les cuento que se trata de un gran tesoro. Las obras del Papa Benedicto XVI, este libro Jesús de Nazaret. Los que quieren profundizar, sé que entre ustedes hay gente muy inquieta por el conocimiento y bueno, aquí no alcanzamos a agotar todo y ustedes también pueden hacer un trabajo por su parte. Así que ahí está el libro Jesús de Nazaret. Esta es la edición completa porque hay una edición donde hay varios apartados. Primero la infancia de Jesús, su vida pública, y va abordando varias partes. En este está compendiado y es muy interesante pues como el Papa Benedicto XVI aborda la vida de Jesús, y ahí es donde él dice que el sermón de la montaña es la nueva Torá. Se llama el sermón de la montaña según San Mateo porque al borde del lago de Galilea hay unas montañitas. No se trata de una montaña gigante como nosotros los que vivimos en la zona andina, que estas son montañas demasiado altas, pero sí se puede ver la diferencia del borde del lago y hay que ascender. De hecho, allí hay una capilla muy bonita, la capilla de las bienaventuranzas, donde se conmemora en Tierra Santa ese sermón de la montaña. Entonces, lo mismo que Moisés ascendió al monte para el encuentro con Dios y allí Dios le da el decálogo, los 10 mandamientos, de modo similar Jesús, que es el nuevo Moisés, que nos trae la ley nueva, la ley del amor, la ley del bienaventurado, sube a ese monte y le enseña a sus discípulos. El Papa Francisco dice que sus textos bíblicos favoritos son las bienaventuranzas o sermón de la montaña y el capítulo 25 de San Mateo, que es la gran doxología de la vida cristiana. Tuve hambre, me dieron de comer, al final Dios separará a los buenos de los malos. Dice el Papa Francisco que estos 2 textos bíblicos son nucleares, son determinantes. Y el Papa Benedicto XVI también afirma cómo es nuclear el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, la nueva ley. Tan importante es para los judíos, para el Antiguo Testamento, el pasaje del Éxodo donde Moisés sube al monte a traer la ley. Así es tan importante para nosotros, para el Nuevo Testamento, este mandato que Jesús nos da en las bienaventuranzas. Entonces las bienaventuranzas son la síntesis de la ley. Tú que quieres ser discípulo del Señor y dices, bueno, pero hay tantos evangelios, tantas cartas en el Nuevo Testamento, ¿por dónde oriento mi vida para seguir al Señor? Las bienaventuranzas. Ahí está el resumen de la nueva ley mesiánica, la ley que nos trae el nuevo Moisés. Este es el itinerario de la vida discipular, el itinerario de las bienaventuranzas. Por eso les recomiendo que vuelvan sobre el capítulo 5 de San Mateo y el capítulo 6 de San Lucas, donde narra las bienaventuranzas, lo mediten y puedan hacer un ejercicio con ello. Al final de la lección, pues les daré la tarea de cómo orientar esa reflexión en las bienaventuranzas. El judío piadoso alcanza la felicidad en el cumplimiento de la ley y los profetas.
Por eso era que el fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como ese publicano. Yo sí pago el diezmo, yo sí oro, yo sí ayuno. Y para el judío esa es la felicidad. La felicidad para un cristiano, la felicidad para ti, para mí, es vivir cada una de las bienaventuranzas. Y digo cada una porque alguien puede pensar, bueno, yo vivo la bienaventuranza de la pobreza. Bueno, yo he sufrido mucho y ahí las bienaventuranzas dicen que dichosos los que sufren porque serán consolados. No se trata de vivir una sola, se trata de vivir todas las bienaventuranzas con una actitud cristiana. Y a ello apuntan las bienaventuranzas, porque alguien puede confundir el sufrimiento natural de la vida cotidiana con las bienaventuranzas. Y es muy diferente sufrir porque tocó sufrir, porque la vida es así, a vivir la experiencia del sufrimiento, de la prueba, con actitud cristiana. ¿En qué consiste la actitud cristiana? En que las bienaventuranzas tienen un elemento escatológico. Padre, ¿qué es? ¿Qué? Escatológico. ¿Qué significa escatológico? Escatología es una palabra que traduce cosas últimas. Escatología es el término con el cual hablamos de la segunda venida del Hijo de Dios y lo que va a pasar después de la muerte. ¿Qué sigue cuando cerramos la vida, los ojos a esta vida? Sigue lo que es la escatología. El escatón es la segunda venida de Jesús, es el juicio final, es el destino de las almas que mueren en gracia o en pecado. A eso hace referencia la materia de escatología. Entonces las bienaventuranzas tienen un sentido escatológico, es porque Jesús propone al discípulo a seguir un camino que es estrecho. Esto que propone Jesús, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Esto nos habla de un camino estrecho. No es tan agradable estar llorando, estar sufriendo, tener hambre y sed de justicia. No es tan agradable tener misericordia de otro. Después de que me ha pegado en la mejilla derecha, presentarle la izquierda. Esto no resulta tan agradable si yo no soy una persona de fe, si yo no decido hacer penitencia, hacer ascética en mi vida, practicar la ascesis. A eso hace referencia las bienaventuranzas. Yo vivo este proceso, pero con mi mirada puesta en la meta, con mi mirada clara ya en la vida eterna, en esa puertecita que está estrechita, pero por la cual yo voy a pasar viviendo al estilo de las bienaventuranzas. Y por eso tan oportuna esta lección de la escuela de discipulado, porque muchos han pensado que seguir al Señor es color de rosas, que seguir al Señor es un camino a mi acomodo. Entonces ya no hablamos de bienaventuranzas, sino de malaventuranzas. ¿Por qué? Porque dice el profeta Jeremías, capítulo 17, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, y ese otro hombre puedo ser yo mismo. Bendito aquel que pone su confianza en el Señor. Vivir al estilo de las bienaventuranzas es poner mi confianza en Dios, es confiar en que ser una persona sufrida por el reino, perseguida, injuriada, debe ser un motivo de dicha porque el Señor me recompensará. Eso es vivir la bienaventuranza, eso es confiar en lo que Dios dice. Pero hay quien decide ser discípulo, pero a su acomodo. Yo predico, pero no bajo las normas de la diócesis, de la parroquia. Yo predico y llevo la palabra de Dios, pero a mi estilo, y yo mismo pongo mis reglas. No estás viviendo las bienaventuranzas, estás viviendo las malaventuranzas, porque maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, que piensa que está haciendo las cosas bien porque se imaginó que era así, porque actúa es para provecho propio. Vivir al estilo de las bienaventuranzas es vivir un camino estrecho. Ser discípulo del Señor es un camino estrecho. Por eso en la clase pasada hablábamos de las exigencias para ser discípulo. Hablábamos de ese dejar
abandonar mi propio punto de vista para adoptar el punto de vista de Dios, abandonar mis convicciones para adoptar las convicciones que Dios quiere infundir en mi vida. Es por eso que en las bienaventuranzas el discípulo encuentra su modo de vivir y de actuar de cara al seguimiento de Jesús. ¿Quieres saber cómo tienes que vivir, cómo has de actuar de aquí en adelante en tu vida? Entonces, léete el capítulo 5 de San Mateo para que tú veas esa exquisitez espiritual de lo que es el proyecto de vida de Jesús para nosotros. Decía, creo que es el Papa Francisco, que así como los presidentes o los gobernantes tienen un acto de inauguración de su gobierno y hay un discurso de posesión. El presidente de los Estados Unidos lo hace, el presidente de Colombia, todos los gobernantes hacen ese discurso inaugural. El discurso inaugural comprende los elementos vertebrales de las políticas de ese dirigente. Pues las bienaventuranzas, el discurso de inauguración del ministerio de Jesús se da en el monte de las bienaventuranzas. Las políticas de gobierno de Jesús son las bienaventuranzas. Así que estamos hablando de algo neurálgico, de algo elemental, de algo fundamental, y por eso la invitación a que ustedes tienen que volver a leer para que mediten y reflexionen qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Como las bienaventuranzas tienen ese elemento escatológico, las bienaventuranzas nos sacan del ritmo común del mundo. El mundo tiene que sufrir. El ser humano significa tener pruebas y luchas y batallas y situaciones adversas. Pero el ser cristiano me ayuda a salir de esa dinámica del mundo que sufre porque hay que sufrir, de que vive la prueba porque hay que vivirla, a darle sentido al sufrimiento. Las bienaventuranzas le dan sentido a las pruebas y dificultades que se me van a presentar en este camino. Porque óigase bien lo que dice el libro del Eclesiástico. Eclesiástico en el capítulo 2. Eclesiástico 2, 1 y siguientes. Si te has decidido en seguir al Señor, prepárate para la prueba. Porque como el oro se prueba en el crisol, las almas elegidas serán probadas en el horno de las humillaciones. Bendito sea Dios. Este texto para mí es fantástico. Eclesiástico capítulo 2. Entonces otra tareita ahí, además de leer las bienaventuranzas, usted se va a leer el Eclesiástico en el capítulo 2. Todo el capítulo 2, la Biblia de Jerusalén lo denomina el temor de Dios en la prueba. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Versículo 1 y el versículo 5, Eclesiástico 2:5. Porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Si ustedes se dan cuenta, la propuesta de Jesús en las bienaventuranzas es una purificación espiritual a partir de las humillaciones. Las bienaventuranzas son situaciones, circunstancias humillantes. Esto que plantea Mateo en el capítulo 5, de ser humilde, eso es humillarse. Llorar
es humillante. Tener hambre es humillante. Ser misericordioso es humillante. El otro me ofendió, pero yo agacho la cabeza y lo perdono. Las bienaventuranzas apuntan entonces a una purificación en esta vida. Usted que quiere evangelizar, si usted está aquí es porque usted tiene deseo de ir más allá, de vivir un proceso de discipulado para después salir a enseñar la buena nueva. Pues tengo para advertirle que eligió usted el camino de la humillación. Pero no humillación al estilo masoquista. Sufro y sufro porque me gusta el dolor. Eso es un masoquista. Alguien que le gusta que le hagan doler, disfruta el dolor. Nosotros no somos masoquistas. Como cristianos tenemos la mirada escatológica. Las pruebas, el sufrimiento es un asociarme a la cruz de Cristo, es sufrir por Cristo, es atravesar por el camino estrecho para ganar la vida eterna, para trasegar el camino de la cruz. Jesús en el monte de las bienaventuranzas lo que dice es: dichosos si son capaces de cargar la cruz. Y lo dice en diferentes estadios, en diferentes ámbitos de la vida, que puede ser la pobreza, puede ser la humillación, puede ser la tristeza, diferentes ámbitos donde podemos cargar la cruz. ¿Qué es lo interesante de las bienaventuranzas? La promesa. Pero después vendrá el cumplimiento de la bienaventuranza. Primero usted llora para después ser consolado. Primero usted es perseguido para luego ser reivindicado por el Señor. Es ir más allá, es trascender la vida presente, es encontrarle sentido a la vida discipular. Se dice que había una mamá que estaba tejiendo y mientras tejía en su paleta, no sé cómo llaman las señoras que tejen, pero bueno, mientras estaba tejiendo ahí, el niño pequeño que apenas gateaba, caminaba por ahí en el piso, venía y miraba y le decía: mamá, ¿qué haces? Hijo, estoy preparando algo para ti, estoy tejiendo algo para ti. ¿Pero qué es? Hijo, cuando termine te lo enseño. El niño iba a dar una vuelta, jugaba y volvía. Y entre más venía, aquí por debajo veía más hilos más cruzados y menos sentido le encontraba al tejido. Hasta que el niño en un momento se enfadó y dijo: mami, eso está muy feo, no lo quiero. Y se fue. Bueno, la mamá terminó de tejer, tejía el ángel de la guarda que iba a poner en el cuarto del niño para que lo cuidara. Al final le dice: hijo, ven acá, ya está lo que te estaba preparando. Lo voltea y se lo enseña. Es aprender a comprender la vida con la mirada de Dios. Las bienaventuranzas es aprender a comprender mi vida, el sufrimiento, las pruebas con sentido. Todo lo que le acontece a mi vida tiene sentido, aunque yo lo vea como un bordado por la parte de atrás, una cantidad de hilos enredados que no tienen sentido. Dios está tejiendo, Dios sabe lo que está haciendo. Por eso entonces el Señor advierte desde el principio al discípulo: la cosa va a ser complicada, vas a tener que llorar, vas a tener que pasar hambre, vas a tener que pasar necesidad, vas a ser perseguido, pero ten en cuenta que después de eso, dichoso, porque serás consolado, porque el Señor te dará en posesión la tierra, porque verás a Dios, porque el reino de los cielos será tuyo. Pero eso es después. Entonces la motivación es a que, iniciado este camino, no se me vaya a desanimar, no vaya a desistir porque el párroco le suspenda, no vaya a desistir porque están hablando mal de usted, no vaya a desistir porque le dijeron a usted unas palabras feas por estar siguiendo este camino. No desista. Esa es la primera parte, pero después viene la bienaventuranza.
Bien, hoy en día encontramos personas que dicen, es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, y creen que por eso ya son personas justas. No, esa persona no está viviendo la bienaventuranza, no está cargando la cruz. Es decir, que esa persona está lejos del camino auténtico. No vive la justicia. Vemos en este evangelio cómo Jesús invita al discípulo a ir más allá de la ley, más allá del legalismo, pues no basta con no hacer el mal. El Señor dice, se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio. Se ha dicho, no matarás, pero yo digo, aquel que llame renegado a su hermano, ya lo ha matado con su lengua y en su corazón. Es decir, que el Señor nos dice que no basta con eso, decir, yo no mato, yo no robo, pero no vivo las bienaventuranzas, no le encuentro el sentido a mi vida, no le encuentro el sentido a la prueba, no vivo esto con proyección, vivir el momento presente como un asociarme a la cruz de Cristo para después alcanzar la vida eterna. No basta la mediocridad. Pues recordemos eso que dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida, al ocaso de nuestra vida, seremos evaluados en el amor. ¿Cuánto amaste? Será la pregunta que Dios me haga. Esa será la pregunta. Y para vivir las bienaventuranzas necesito tener amor. Oiga, para uno tener misericordia de los demás, uno necesita tener amor. Para uno vivir el momento de la prueba y no desfallecer, debe tener amor en el corazón para seguirle echando ganas a la vida. Uno debe estar en esa experiencia del amor de Dios que es el que nos sostiene, para después alegrarse y regocijarse, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, dice Mateo ahí en el capítulo 5. Entonces, vivir el estilo de las bienaventuranzas significa que el discípulo debe buscar ser pobre de espíritu, es decir, vaciarse de sí mismo. Lo contrario es lleno de prepotencia, yo me las sé todas, yo hago como yo quiero, pero eso son malaventuranzas. Vivir las bienaventuranzas es vaciarse de sí mismo, ser pobre de espíritu para que el Espíritu de Dios me posea. Para yo poder llenar un vaso de agua, el vaso debe estar vacío. Si ya está lleno de otra cosa, no lo puedo llenar de agua. Para yo ser pobre de espíritu, necesito vaciarme de todo mi orgullo, de todas mis cosas tan humanas, para que Dios me pueda llenar y poseer. Es tener como única riqueza al Señor y su Evangelio. Que Dios sea mi riqueza. Es buscar ser una persona mansa y humilde. Es sufrir por Cristo los ultrajes que la vida cotidiana nos puede presentar. Es sufrir con paciencia cuando nos critiquen por ser católico, por ser un evangelizador. A usted lo van a criticar. Si usted quiere ser discípulo del Señor, le advierto que el discípulo tiene que vivir lo mismo que su maestro. Del discípulo no se espera menos que del maestro. Y si al Señor lo trataron así de mal, pues a nosotros también, nos dice el Señor. Por eso entonces los animo a hacer la siguiente reflexión, y es realizar un examen de conciencia a la luz de las bienaventuranzas. Usted va a leer las bienaventuranzas, se va a poner en oración y usted va a revisar a ver si usted abraza las bienaventuranzas cuando se le presentan, cuando alguien lo quiere hacer llorar, cuando la vida está doliendo, si usted rechaza eso o si usted acepta la bienaventuranza con paciencia, si usted trata de vivir la humildad. ¿Cómo le va a usted con eso de tener hambre y sed de justicia? ¿Usted quiere la justicia para los demás o usted solo quiere que se le haga justicia a usted? Cuando hay injusticia con usted, entonces ahí es que usted salta y quiere hacer valer sus derechos. Y así hacer un examen de conciencia a la luz de las bienaventuranzas. Esto lo pidió el Papa Francisco en varias de sus homilías y lo considero muy oportuno a nosotros que nos estamos formando en esta escuela de discipulado.
Entonces, según lo que hemos visto en este tema, responder esta pregunta. Estamos en la parte ya de la tarea. ¿Cómo se debe seguir a Jesús hoy según el estilo de las bienaventuranzas? ¿Cómo debe ser el seguimiento de Jesús según las bienaventuranzas? ¿Cuántas bienaventuranzas son y cuáles son? Usted escriba ahí en su cuadernito a ver cuántas son. Que son 3, que son 5, que son 6. Sáquelas a ver. ¿Y cuáles son? Póngale nombre a cada bienaventuranza. Eso para que usted las estudie, las aprenda, para que las integre a su vida. Otra pregunta. ¿Cuál es la bienaventuranza con la cual te identificas más? Lo mío es llorar. Yo me la paso llorando y sufriendo. Bueno, entonces si usted es una persona muy sufrida, entonces esa es su bienaventuranza, y que la palabra de Dios le dé fortaleza y ánimo para seguir viviendo en la bienaventuranza o en las que a usted le ha tocado. Y última pregunta. ¿Es necesario cumplir las bienaventuranzas hoy para poder seguir a Jesús? ¿Es necesario cumplir las bienaventuranzas hoy para poder seguir a Jesús? ¿Por qué? Ahí les dejo esa tareita para profundizar y avanzar. Y recuerden entonces Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 6 y Eclesiástico capítulo 2 como textos bíblicos guías para seguir avanzando en esta configuración con el Señor Jesús, que nos propone el camino de la prueba, la dificultad, pero con unos beneficios, los beneficios de la salvación. Queridos hermanos, espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy. Compártanla, animen a otras personas para que hagan parte de esta escuela de discipulado que tiene como objetivo convertirles en multiplicadores de la gracia. Este proyecto llama Multiplicadores de la Gracia, y es que poco a poco voy a ir preparando y formándoles para que ustedes también sean evangelizadores en sus parroquias, en sus comunidades, en sus familias, en estos medios digitales. A eso es que apunto, porque es un carisma que el Señor me ha dado y pues no me lo puedo guardar, es para compartirlo. Así que ustedes también compartan con otras personas y atráiganlas a este proceso de formación. Los que aún no están suscritos y quieren pertenecer a este proyecto, entonces al final del video ahí está el correo electrónico de Multiplicadores de la Gracia, que es este proyecto. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien.